y Podcast. continuamos con el live de amor propio. Así de simple. Dale. Oh, puñal al corazón al toque. Sí, sí, sí. Bueno, hice un resumen de Dohan, mira. Vamos a hablar de amor propio. Sí, pues. Me lo resume. Sí, pues era un libro largo, pero apunté lo más importante nomás. Muy bien. Ya, ya partimos nomás entonces, pues si alguien de las 40, 30 personas que están quiere subir, suba nomás chicos. Acá todos son bienvenidos, no hay problema. Ya, entonces ya estamos los dos nomás, démosle no. Ahí la gente si se quiere animar se suma. ¿Qué entiendes tú por amor propio para ti? ¿Qué es para ti el amor propio? Para mí el amor propio es la aceptación hacia mi persona. ¿Ya? ¿Aceptarte? ¿Ya? Perfecto. Aceptarme. Puta, es que en el aceptar va es como amplio. Para mí ¿Mm? el aceptar es amplio, ¿cachai? El entenderme, en el aceptarme. Y ya al momento de aceptar lo bueno y lo malo, ojo, empieza el tema de quererte, po, de quererte y amarte tal cual eres. Entonces, por eso digo, como el aceptar para mí es como súper amplio, abarca muchas cosas. Amigo, ¿cómo estáis, loco Lolo? ¿Qué es para ti el amor propio? ¿Qué entiendes tú por amor propio, amigo? Es dejar de seguir a lo que digan los demás, aunque sean tus amigos. Porque Ya, siempre están tus amigos, tu amigo dice, no, oye, pero mira, te pongo un ejemplo. Ujú. Una persona, tú, ¿cómo te llamas? Lucero es mi apellido, dígame. Ya, Lucero. Por ejemplo, estás con tus amigos, vacilando y todo, y tus amigos te dicen, ay, ¿qué? Estáis dando jugo, ¿por qué no te vais? ¿Cachai? Y tú decís, ¿y por qué moverme? Esto, tú tenés que seguir tu amor propio. Ya, es como ser auténtico. Para mí el concepto del amor propio es el amor hacia uno mismo, es lo como uno se ve a sí mismo y el valor que tiene uno como persona, como individuo. Eso Ya. creo yo. Yanita, ¿cómo estáis? ¿Qué es para ti el concepto de entender lo que es Hola, el amor propio? ¿Cómo te va? muy bien. El amor propio, Ujú. respeto a mí misma. Entonces, mira, entendamos que somos seres completos, ¿ya? Somos seres completos nosotros por naturaleza, por esencia somos personas completas. El amor propio para nosotros es reparar lo que uno rompe en sí mismo, o lo que otras personas puedan romper en sí mismo, ¿cachai? En base a un factor externo. Mira, nosotros tenemos que sanar nuestras propias heridas, ¿ya? Porque solo nosotros nos autoimponemos el sufrir, ¿se entiende? El sufrir es una opción para nosotros. Nosotros somos seres completos, por ende, nosotros tenemos que autorrepararnos y de eso se trata el amor propio, en base a nuestras distintas etapas y procesos que nosotros vivimos. ¿Se entiende? Sí. Nosotros somos responsables de volver a, cre- a crear nuestra mejor versión de nosotros mismos, ¿se entiende? Es nuestra responsabilidad. De eso se trata el amor propio, de aprender a evaluarnos y autorrepararnos en el camino con las cosas que nosotros vamos pasando. En sentido como persona, como que una persona que encontráis en la calle, tú no lo le vas a meter toda la psicología, po. Pero, ¿y si fuese así? A ver, si te encuentras con una persona en la calle, por dar un ejemplo, tú lo escuchas, entiendes su historia de vida, efectivamente hay personas que no tienen la capacidad de hacerse responsables. Por ende, aceptan lo que les toca, lo que viven, y no aspiran un poquito más el ser mejor con sí mismos. Eso también es renegar de sí mismo, de las capacidades que uno tiene. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso vuelvo a repetir, cada cual se autosabotea porque uno se autoinflige el sufrimiento. Es que a veces no, pues hermano, ¿No? O no, sea, pues. ya, explícame un sufrimiento que sea no autoinfligido por ti mismo. Por ejemplo, mira, no te voy a decirte de dónde vengo ni de dónde voy, Saluda más pero ahora. por ejemplo, mira, fuiste un buen hijo. Ya. Viviste en casa con tu papá, con tu mamá. Saliste a la calle, te juntaste con amigos y un copetito.
ya un copetito. Una droga, ya una droga. Ujú. Pasta, pasta. Llegaste a tu casa, quiero más pasta. Voy a robar en mi casa. Entonces, esa psicología no podéis llevarla a ese punto, po, porque no es lo mismo. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Yarna, Pati, Pame. A ver, ¿cómo Eh, te, cómo le podría explicar yo a una persona, ponte tú, lo que es el amor propio? Lo primero que haría es conocer a la persona por qué se siente mal, ¿cachai? Porque todo tiene un origen. Todas las emociones que nosotros podemos sentir tienen un origen y va dentro de una vivencia, de cómo sea la familia, de la cultura familiar que vengan y todo el tema. Y cuando tú hablas de autosaboteo, es cuando las personas realmente en la casa no se refuerzan eh, el amor, ponte tú, el respeto hacia uno mismo. Es hasta donde nosotros aguantamos que nos dañen, como lo mencionabas tú delante, pero cuando nosotros conversamos con alguien tenemos que ver desde dónde viene la falencia, ¿cachai? Porque puede haber, no sé, una persona que es como lo que más se da, que puede ser, no sé, vivir un engaño. Vas a sufrir porque es algo que tú no lo pediste y te lo hace un tercero. Pero tienes que buscar después el respeto, o sea, ver que vas a sanar, vas a tener un momento donde te vas a sentir mal porque a lo mejor te vas a sentir culpable por eso. Y tienes que sanarlo y tienes que buscar herramientas para poder salir adelante y después tú misma te vas a respetar y vas a decir, no, o sea, esto no es para mí, yo no merezco esto, yo merezco más cosas, merezco cosas positivas, yo soy una persona súper buena y empiezas a nombrar un montón de cosas. Porque yo ponte tú, como lo dices tú en las drogas, yo por amor propio, yo no me drogaría, porque sé que yo me estoy haciendo daño. Y no me hago solamente un daño a mí, le haría daño a mis hijos, le haría daño a mis padres y a mi entorno. Finalmente el ser humano en sí, tanto hombres como mujeres, vivimos siempre como dañándonos, causándonos El amigo daño tenía ratón. innecesariamente, pero no solamente porque alguien nos falló, sino que un daño que nosotros vamos permitiendo cada situación que vamos enfrentando en la vida, como desilusiones, como engaños, como dice, o cuando en este caso nos debilitamos y acudimos a cosas tan fáciles como las drogas, al final ese es un daño que te haces tú mismo, po. Al final el autoflagelo es como normal en el ser humano, creo yo, como de estar siempre dañándose o sufriendo por terceras personas. ¿Ya? Porque existe también esto del apego emocional, o sentir responsabilidades de otras personas y cargarlas a ti mismo, también es un autoflagelo. Ya, pero entonces vuelvo a repetir. Eh, Entendemos que el amor propio es repararse a uno mismo, ¿ya? Entendamos que depender de alguien no es la respuesta ni de factores externos como tal. Nosotros sanamos nuestras propias heridas. Tenemos que hacernos responsables de sanar nuestras propias heridas de adultos, ¿cachai? Porque efectivamente hay dos pasos, dos puntos. O sigues siendo víctima de tu vida siempre, o tomas acción y te haces responsable, que es siempre lo que he dicho yo. Entonces, por eso hablamos de que uno solo se autoinflige el sufrimiento. Por eso somos responsables de nosotros volver a crear nuestra mejor versión para que tengamos un éxito en la vida, ¿cachai? O sea, el éxito es estar a gusto con tu vida. Esa es la clave del éxito, ¿cachai? Es que tú estés a gusto con tu vida, con lo que tú haces, con lo que tú creas, con tu trabajo, con tu entorno, con tu familia. Esa es una de las claves importantes. O sea, lo importante es cómo tú te sientes y no cómo te vean los demás. Dele. Mira, yo ponte tú, yo trabajo mucho con personas, ¿ya? ¿Mm? Hago talleres también. Y a lo que decía Pame, ponte tú, si nosotros reforzáramos las cosas positivas que uno tiene, sería mucho más fácil responder lo que tú nos estás preguntando. Porque estamos muy acostumbrados como sociedad, porque es algo cultural esta cuestión acá, en nuestro país al menos. Cuando tú te miras, hay un ejercicio que es muy positivo. Cuando tú te miras frente a un espejo y preguntarte qué ves.
Esto lo hice con una charla en un curso con chicos adolescentes de 16 años. Y sabes que de 20 niños que habían, o 21 niños que habían en la sala ese día, dos solamente comenzaron con algo positivo. Mm. Que veían, ponte tú, a un niño maravilloso, dijo uno, y hay otro que dijo que veía a un niño precioso, ¿cachai? Y los demás decían así como, no sé, veo aquí lo que más me llamó la atención, que un niño dijo que veía un tonto. Y me llamó mucho la atención porque tú ves que en esa casa no se está fortaleciendo el autoestima de partida, Ujú. entonces menos se va a fortalecer el amor propio. A lo mejor va a ser un adulto que va a estar con una depresión, o bien ya va a estar, ya está creando una depresión adolescente. Entonces, si reforzáramos nosotros a hablar desde lo positivo, yo lo hice un día con mi grupo de amigos, de colocar en un abanico, hicimos un abanico con un papel Ujú. y escribir en una palabra algo positivo del otro. ¿Cachai? Entonces, y eso iba pasando una rueda. Y después cuando te llega nuevamente a ti el abanico, tú abres tu abanico y vas leyendo puras cosas positivas y tú dices, wow, soy increíble. O sea, las otras personas ven que a lo mejor yo soy amable, soy risueña, soy resolutiva y ven un abanico de cosas que de repente tú no te das cuenta. Mira, por Y eso, eso es lo que hay que reforzar mucho. efectivamente, como dices tú, uno tiene que sentirse a gusto con lo que uno tiene. Sí, Uno tiene que, mientras vas por lo que uno quiere, tiene que estar satisfecho de sus logros y de sus procesos. O sea, como dices tú, es la autoaceptación de las cosas que vienen con la vida. Si al final la vida no es lineal, pero todo hay que polarizarlo y tomarlo de un buen sentir, de un buen planteamiento, como se dice. sí. O Es sea, lo como que importante, es como cuando dice el pobre, soy pobre porque mis papás fueron pobres, ¿no? Pues, ¿cachai? Es como quedarte con lo que la vida te entregó y no tener estados de superación, a ser mejor. O soy alcohólico porque mis padres eran Y alcohólicos. claro, claro, exacto, es como repetir que el patrón justificar exacto. lo que o sea, lo que la vida te entrega. Y Claro. al Exacto. final son, O sea, ese es un factor importante en no compararse con el resto. O sea, al final no es más rico el que tiene, sino el que menos necesita. Y de ahí parte todo. Por eso volvemos a lo mismo. O sea, uno solo se autoinflige el sufrimiento por a veces motivo. O quiere repetir patrones, o se autocondena en una cierta situación, se limita a un estrato social, etcétera, etcétera. Por eso uno tiene que sentirse a gusto con lo que uno tiene y con lo que uno es. Y agradecer en base a ese proceso. Esa es la importancia. ¿Cómo están, chiquillos? Miren, Bien, la verdad que bien. encuentro como, interesante lo que están conversando. Estoy trabajando, pero quiero escucharlo, así que voy a estar conectado a ver si puedo opinar alguna cosita. Entonces, mira, entonces hablamos de que la autorreparación, que consta de lo que es el amor propio, es hacerse responsable y crear la mejor versión de uno, ¿cierto? Ya, por ende, uno tiene que sentirse a gusto con lo que uno es y el éxito de la vida, por decirlo así, o la clave de la vida, es estar a gusto con todos tus procesos, aceptarlo de manera positiva y proactiva. Entonces, no tenemos que cargar con cosas pasadas, ese es uno de los puntos importantes. O sea, hablamos de los obstáculos, hablamos de los límites, las excusas que uno se autoinflige, ¿cachai? El miedo también, el qué dirán, el problema al que tienes tú con el qué dirá el resto, ¿cachai? Con problemas de otro y también el soltar un poquito lo que es el pasado. Esas son claves importantes para que nosotros nos autorreparemos y sanemos con nosotros mismos. O sea, hay que cambiar el sufrimiento por aceptación de partida. O sea, entendamos que separemos de que si está a mi alcance o no, ya, yo tengo que aceptar esa situación, o sea, tengo que modificar si se puede mejorar o no la situación. Uno tiene que aprender a vivir en el presente, aceptar que no podemos cambiar las cosas muchas veces. Tenemos que ser seres positivos y soltar las expectativas, o sea, las expectativas también lo nublan mucho, en base a querer considerar cosas, porque al final a quien se le cae directamente la persona es a uno por la expectativa, y nuevamente caemos a la autorregulación de autoinfligir los sufrimientos. y uno de los factores es el miedo a la superación, a salir adelante. Yo creo que eso es súper complejo en todas las personas, o sea, para poder superar el miedo, el tener miedo a saber si es que te va a resultar o no va a resultar. Nombraste algo muy importante. El tema es las expectativas. Nosotros no podemos tener expectativas de terceras personas, solamente expectativas propias. Exacto. Por eso hay que romper esos autocondicionamientos de
que siempre tenemos que esperar del factor externo. Si al final volvemos a lo mismo, somos seres completos. El que se autoinflige daño, el que se autolimita, como lo explicamos recién, el que se pone excusa por miedo al que dirán, por problemas, por situaciones del pasado, somos nosotros mismos. Por eso es importante la autorreparación. Y de eso consta el trabajo del amor propio, de que nos vamos La reparando, de que nos competencia, vamos... cuando te hablan de competencia, uno tiene que competir con uno mismo. Exacto, exacto. Tú tienes que competir siempre contigo mismo. O sea, tú no compites con el resto. Con el resto tú te puedes complementar. Al final, por eso entendamos que todos son libres de hacer lo que ellos quieran. El tema es que si a ti te afecta o a ti te está comiendo de cierta manera, tú tienes que trabajar en ello. Esa es la parte importante. Por eso el amor propio es autorrepararse a uno mismo. Yo te pregunto lo, lo que los demás piensan de ti. Y acabamos de decir que el pensamiento de las otras personas no es influyente en base a la autorreparación tuya, No, no seas en base a tu proceso. mentiroso. ¿De No seas verdad? mentiroso. Influye Si igual mucho. te afecta, igual te afecta. Lo que piensen de ti. A mí al menos no me afecta. A mí tampoco. No, si todos. Yo también decía lo mismo. Yo donde trabajo hay mucha gente. Igual hay Mira, gente igual hay vuelvo... gente que le molesta o le complica un poco lo que piensan los demás. Y eso porque de cierta manera su cabeza no está como evolucionada, pienso yo. O sea, se preocupa mucho lo demás y no lo de uno. O sea, en cierta manera, si uno se preocupa de uno, lo demás viene llegando. O sea, y eso no depende de con quién viváis, como dice el amigo aquí, no, esto es personal. Porque tú puedes vivir con una persona y tú sabes, pues, hay gente que se preocupa de hacer daño siendo familiar. Tu entorno no te limita a quererte, para nada. No, pues, a veces los enemigos están en la propia familia. Exacto, por eso, mira, volvemos al mismo tema. O sea, hay que cambiar el sufrimiento por aceptación. Si está a tu alcance o no. O sea, hay que aceptar si se puede modificar, mejorar o no. Hay que vivir en el presente, vuelvo a repetir. Hay que aceptar que muchas veces no podemos cambiar las cosas. Y hay que ser positivo y salirse de la expectativa. O sea, otro de los puntos también importantes en base a lo que es el amor propio es entender que extrañar no significa que sigan las personas en nuestra vida. Que es quizás lo que puede como complementar lo que dijo Lolo. O sea, no todo es como uno quiere, no es todo como uno se quiere, ¿cachai? De repente uno tiene que seguir adelante y aprender a dejar atrás las cosas. Es lo que siempre he hablado yo del desapego sano. Como dijo efectivamente el amigo abajo, muchas veces personas que te autoinfligen quizás temas no muy productivos que no sirven para tu evolución o tu crecimiento personal. Y muchas veces también hay que aceptar que hay que dejar esas cosas atrás. Y uno tiene que seguir adelante. Hay Dígame, que Yanni. podar el árbol genealógico, po. Exacto. Si Es no, que la si no me gente, suma, chao. la gente tiene miedo al rechazo. Yo creo que ese es uno de los factores que sea rechazado por ese cambio. Cuando he venido con esa seguidilla desde chico, quizás cayendo apegado a él, problemas, dificultades, y llega un momento que él quiere cambiar, pero ese cambio no lo realiza. ¿Por qué? Porque tiene miedo a ese cambio y a la aceptación de las personas. Así que qué bueno que te pillé en live así. Vale, Son hermanas. buenos los live. Gracias. Amor propio. Puta, yo creo que todos estamos de cierta forma en esa batalla de querernos, de tener gestos con nosotros. Muchas veces se nos olvida que todos necesitamos querernos, pues, y sobre todo desde nosotros mismos. Yo creo que el amor propio se construye con los demás, igual si no es como un acto individual, como que no Ya. lo hace dentro de uno, sino que el amor se aprende en la medida que tú, o que te aman, o que amas también al resto, ¿cachai? Porque el amor propio, de cierta forma, es como la consecuencia de relaciones que tú vas teniendo. No es tanto una característica aislada de tu mundo relacional, ¿cachai? Mira, Y mira interesante, ¿eh? sí, yo creo que eso, como que el amor propio se aprende en la medida que tú aprendes que puedes ser querido, en la medida que tú aprendes también que puedes querer a otras personas. Y eso te va dando un valor y una especie de entendimiento de ti que puedes, de cierta forma, amar, y ser amado, eso. Ya mira, voy a leer un poquito los comentarios de los chicos abajo. Dice el Jay, trabajo en mi mejor versión, firme, sereno y siempre estoico. Dice el tío Pato, escucho. Más abajo, claro, ser la mejor versión de uno. Dice más, independiente de estar solo o no, uno debe de estar en armonía con uno. Dice la Carol, Eso es. ¿sabes lo que yo creo?
que a veces necesitamos la validación de los demás para sentirnos bien. Dice la Carol, ya que de chico nos enseñan a validarnos cuando tu mamá o tu papá aprueba las acciones que continuará. Dice el tío Pato, para eso es importante cambiar el switch en lo que pensamos. Dice más abajo, tener un cuidado consciente. Entonces, mira, efectivamente, como dicen los chicos abajo, una de las claves para la autorreparación de lo que es el amor propio es que no tienes que pensar en negativo para manifestar en tu vida. Que es súper importante, los pensamientos intrusivos, aprender a controlar, a manejar. O sea, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, reconocer nuestras emociones, que es súper importante, el reconocer el cómo me siento yo. Muchas veces, por dar un ejemplo, uno de repente siente rabia o siente un rechazo y al final, si tú reconoces esa emoción o vas a la raíz de la emoción, al final puede haber sido una tristeza o algo mucho más profundo en ti, que uno lo polariza en algo, un mecanismo de defensa, como demostrarse como en base a un sistema de amenaza, como por instinto tratar de defenderse, pero al final puede ser algo mucho más simple. Es importante reconocer, ¿cachai? El reconocer nuestras emociones, el cultivar también lo que queremos nosotros con nosotros mismos, ¿cachai? Y volvemos a lo mismo, aprender a dejar atrás el desapego sano. Dice una frase súper importante, tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos. Y es un tema súper importante. Por eso volvemos al mismo punto. Es Si no súper suma, importante. se elimina. Exacto, exacto. Pero me gustó mucho el planteamiento que puso Juan Pablo, de que al final el amor propio, porque la palabra dice amor propio, que es individual, dijo que también el amor propio se basa también en la construcción social que uno tiene. ¿Cómo podríamos juntar el amor propio, que es personal e individual, en base a lo que dijo Juan Pablo? En base al aprendizaje, puede ser, de que cada persona te va enseñando y cultivando, y eso te va forjando a ti de forma individual y personal, Mm, por los procesos que uno va a aprender del entorno, también puede tener sentido ahí. claro. Es que igual el amor mismo es un concepto relacional, pues, ¿cachai? Como que desde los griegos siempre lo entendían como un hacer algo con otro, el amor, pues. Como que nosotros, hace pocos cientos de años lo individualizamos, pero el amor de por sí es un acto relacional, pues. Lo que dice el Juan Pablo tiene mucha razón porque uno va aprendiendo de las otras personas que son parte de tu vida a que ellos vean en ti lo que tú a veces no ves, ¿cachai? Entonces quizás puede ser una ayuda a poder darte cuenta de los valores que uno tiene como persona y que el resto sí ve y que a veces uno no los ve. ¿Puedo dar mi opinión en este live o no? Sí, pues, de la Yo opinión. creo que el amor propio parte cuando uno está solo, weón. Cuando está solo uno empieza a darse cuenta de qué es lo que uno vale, independientemente esté con pareja, sin pareja, lo que haya pasado. Yo creo que en la soledad uno empieza a autoanalizarse y a autoquererse. Y después empezar a ver el resto. Dice el tío Pato abajo, rodearse de lo que te eleva tu frecuencia. Ya, otro de los puntos clave para la autorreparación en el amor propio, como ya a ver, para que resumamos un poquito los puntos que hablamos de que depender de alguien más no es la respuesta. O sea, nosotros sanamos nuestras propias heridas, ya porque nosotros nos autoflagelamos con el sufrimiento. Entendamos que el éxito es estar a gusto con nosotros, con lo que hacemos, ¿cachai? Sentirse a gusto con lo que uno tiene, también ser agradecido es importante. El no cargar con cosas pasadas, que son los obstáculos, los límites, ¿cachai? El miedo, el que dirán, etcétera. Entendamos que también hay que cambiar el sufrimiento por aceptación. Si está a tu alcance o no, si puede hacer algún cambio, si no se puede, bueno, hay que aceptar. Si se puede, tomamos acción. Si no se puede, aceptamos. Es Pero así de ¿sabes simple. qué? Diga. Es súper bueno reconocer tus emociones y de repente darte, darte el lujo de sentirte mal un día. O de sentirte un día, ¿sabes qué? Hoy día estoy cansada, hoy día voy a estar en mi casa, hoy día no me voy a arreglar, no me voy a peinar. Date el gusto. Si estáis sola en tu casa, baila. Si quieres bailar, baila. Si quieres escuchar la música fuerte, escucha la música fuerte. Total, nadie te Exacto. va a decir nada. Y desde ahí, cuando tú ya te comienzas a sentir bien, como decía Florencia, cuando tú te comienzas a sentir bien contigo misma, comienzas una valoración increíble y no necesitas que venga un tercero a validarte, porque tú llegas a una validación a tal punto que te importa nada lo que venga a opinar un tercero de ti, porque tú sabes lo que vales. Exacto, mira. Y seguimos con el resumen. Como dices tú, es importante también no cargar con cosas pasadas, que lo habíamos mencionado. Las cosas de tus obstáculos, lo que te limita.
Como dices tú, hay que cambiar el sufrimiento por aceptación. Entonces, también entendamos que extrañar no significa que haya ciertas personas o situaciones o influencias que sigan perteneciendo a nuestra vida. Es nuestra decisión nosotros aceptar el cambiar o salir de ciertos lugares. O sea, por eso digo, es muy autocondenable esas personas que trabajan todos los días en su pega, pero llegan a su casa siempre quejándose de la pega. O sea, por eso digo, no autoflagelamos solo. O sea, si tú sabes que estás en un trabajo que no te gusta y todos los días estás constantemente quejándote, entonces sale de ahí. ¿Para qué hacer un papel de víctima? ¿Para qué seguir autoflagelándote con situaciones si podemos modificarlo y cambiarlo? Por eso es importante, con el otro punto que estábamos hablando, no pensar en negativo para que uno manifieste de bien en su vida. Ahora, el punto siguiente es aprender a valorarte antes que a otros, que Así efectivamente es lo es. que dice la Florencia. O sea, hay que reconocer nuestras cualidades. Yo soy inteligente, yo soy comunicador, yo soy social, yo soy metódico, etcétera, etcétera. Entender cómo queremos también ser tratados, que eso es muy, muy importante el tema del respeto. O sea, como yo trato también, espero que me traten de cierta manera. Hay que saber comunicar lo que nos pasa también. Volvemos al mismo tema de reconocer nuestras emociones como tal. O sea, el ejemplo que di anteriormente, quizás una rabia, es una rabia polarizada que es netamente, en lo profundo, en la raíz, una tristeza, de que a lo mejor ser escuchado de una forma distinta. ¿Cachai? Hay que saber poner límites sanos con nosotros. El límite sano no es que uno sea una persona más querida que el resto, ¿cachai? Una persona que quiere imponer en base a un ego. Yo cuando pongo un límite sano, mis límites sanos parten en que tú me respetas a mí, pero yo no transgredo lo tuyo y tú no transgredes lo mío. ¿Se entiende? Porque ya cuando empezamos a vasallar al otro, ¿cachai? Por el ego polarizado, por las carencias polarizadas, lo único que hacemos es netamente no llegar a un entendimiento y tampoco ser escuchados de buena manera. O comunicar el mensaje real que tenemos nosotros, porque muchas veces nosotros, por dejarnos llevar, por el no reconocer nuestras emociones, ¿cachai? De forma impulsiva, hacemos una cosa o pensamos que vamos a hacer una cosa y hacemos totalmente lo diferente y sale todo desastroso y peor. Por eso es importante que uno se aprenda a auto reconocer con lo que necesita y saber comunicarlo. Es un Hay tema un súper ejemplo importante. muy básico de esto, ¿ah? Hay un ejemplo, cuando tú vas a la urgencia, tú vas porque estás enfermo, ¿cierto? Porque uno no va a urgencia porque le gusta ir nomás, o uno va porque está enfermo. Y nosotros los chilenos, ponte tú, llegamos y te pregunta el doctor, ¿cómo estás? ¿Bien? Le dices tú. ¿Y cómo le dices que estás bien? Es porque netamente estás acostumbrado a responderle al resto que tú estás bien. Pero si tú vas a la urgencia, tienes que decirle, estoy mal, estoy enfermo. Pero hay mucha gente, y en los adultos, yo recuerdo haber ido en algunas ocasiones a ver esto, y, y escuchaba, porque lo tomábamos, y había un estudio que decía que el 87% de las personas llega a una urgencia y se ponen a conversar con el otro así, ¿y tú cómo has estado bien? ¿Cachai? Porque estamos acostumbrados a responder eso. Entonces, el día que nosotros reconozcamos bien nuestras emociones o los que somos papás, decirle a nuestro hijo de repente, dame un momento que ya estoy cansado o dame un momento que estoy triste. Pero los papás siempre intentamos como de que los hijos siempre nos vean bien. Entonces, uno, al decirle a los hijos, dame un momento por favor que estoy un poco cansado o llegué un poco estresada, estuvo un problema, déjame solucionarlo y te atiendo. Y tener tu espacio. Exacto, justamente. Y Oye, es un gran ejercicio. toda la razón. Oye, Pero subió. con nuestros familiares podemos ser así, pues, pero con el entorno uno al día a día uno puede decirle que está bien para que no haga más preguntas o no querer hablar del tema y demostrar lo que uno está pasando también, pues, para evitar.